To stay there. The big uncertainty right now, of course, is what happens with the new administration. How much will the tax cuts be? How much deregulation? And will that be offset by, high tariffs that could ignite, inflation a little bit more? Or even if there's mass deportations, what does that do to both growth, and need to fill jobs and wage inflation? So I think, the market is going to wait to see that in terms of. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Políticamente en Desacuerdo. Señores, un bombazo por parte de la Fed, de la Reserva Federal, y es que un montón de expertos financieros que han estado analizando mucho el tema están diciendo que la política económica de Donald Trump va a destruir el país, que la inflación empeorará mucho más de lo que creemos. Hoy vamos a entender este tema, vamos a analizarlo un poco, veremos qué dicen los expertos, qué dicen los medios de comunicación al respecto en el tema de los aranceles. Así que los invito a que se queden hasta el final de este video porque les traigo los detalles más interesantes. Bueno, señores, para ponernos en el contexto narrativo, recientemente se ha publicado un análisis por parte de la CNBC que es basado en información de la Reserva Federal. Recordemos que son los que se encargan de que el dinero funcione bien en el país. Básicamente lo que encontraron es que las políticas económicas de Donald Trump, como bien lo sabemos, los aranceles universales y las restricciones migratorias, están siendo vistas como un peligro para la economía por casi todos los expertos consultados. Vamos a fijarnos en lo que predice la Reserva Federal sobre la inflación, que es cuando los precios suben y el dinero vale menos. Estamos hablando de que podría estabilizarse en un 2%. Pero amigos, aquí viene lo feo, y es que esto no va a suceder hasta el año 2027. O sea, estamos hablando de que prácticamente faltan alrededor de fácilmente unos 3 años, finalizando 2027, para que esto pueda funcionar. Y bueno, mientras todo esto sucede, las cosas van a ponerse mucho peor si es que se implementan estas políticas. ¿Qué significa todo esto para la gente común? Bueno, imagina que ir al supermercado, todo va a estar mucho más caro, ganar menos dinero porque pues habrá menos trabajo y todo esto se va a extender por años. Hablamos de un caos total. Have the cost of energy. No plan to do it. The tariffs, that is not good economic policy. This is going to add a 20% tariff to some goods. That's not just something that you throw around. That's something that could be devastating for the American economy. Hablemos primero de los aranceles universales. Donald Trump dice que esto es genial porque según él, los países extranjeros pagarían por ello. Pero amigos, acá hay un detalle que es la realidad. Eso no es cierto. By 4 times more than any other president cut. We did that in 4 years, and we were just getting started. We'll impose new tariffs so that the products on our stores will once again be stamped with those beautiful words, made in the USA. And we are not treated well, as you know, by Canada. Canada is subsidized to the tune of about $200 billion. Según la CNBC, los aranceles los terminan pagando los consumidores finales. O sea, hablemos de los consumidores finales, tú y yo, gente común. ¿Cómo funciona esto? Muy simple. Si ponemos un impuesto extra a algo que viene del extranjero, como lo es la ropa, los electrónicos, la comida, las empresas suben los precios para compensar. Entonces, al final de todo, el que paga más eres tú. Y es que Donald Trump insiste en que esto nos haría más ricos como país, pero la realidad es que los expertos están diciendo todo lo contrario. Un economista incluso lo resumió muy fácil. Esto podría ser una de las mayores torpezas económicas de los últimos tiempos. Y no es solo que los precios suban, estos aranceles pueden dañar las relaciones comerciales con otros países. O sea, esto incluye muchos factores, lo cual a largo plazo va a hacernos hasta menos competitivos. Across the board tariffs is a tax on the American people. It's American consumers that are going to have to pay for this, American families. Economists have estimated that what Donald Trump has said, this is before this week,
So if you go back a few weeks, that was going to cost American consumers, families, about $4,000 a year. I would contend, if you consider what he has said over the last week, that number has probably gone up significantly because semiconductor chips are in most of the things, any kind of electronics we buy, cell phones, computers, but vacuum cleaners, all that stuff has semiconductor chips in it. And he wants to put really high tariffs on the semiconductor industry instead of doing what we did, bipartisan, by the way. This is Democrats and Republicans working together in Congress to come up with industrial policy that creates American jobs. Donald Trump's presidency, he shipped 200,000 manufacturing jobs overseas to other countries. Ok, ahora pasemos al siguiente factor, que son las restricciones migratorias. Aquí hablamos de dos cosas principales, y es dejar entrar a menos personas al país y deportar a muchas más. Pensemos en las industrias que dependen de trabajadores inmigrantes. O sea, estamos hablando de los sectores de la agricultura, hablamos de la construcción, hablamos de la jardinería, hasta los restaurantes. Sin esta fuerza laboral, muchas empresas pequeñas no van a poder operar como lo hacen ahora. Sin duda, pues esto va a generar un efecto dominó. Por ejemplo, veamos un caso. Paso 1. Las empresas pierden trabajos. Paso 2. Su productividad baja y ganan menos dinero. Paso 3. Esas mismas empresas gastan menos en sus comunidades. Y finalmente, paso 4. Esto afecta a otras empresas locales. Tiendas, gasolineras, supermercados. So why are these economists so opposed to Trump's plan? Because the economic effects would be pretty terrible. This is a study done by Bloomberg Economics, and they found that Harris's plan did not have much change in either the GDP or inflation, which in a sense is a good thing at this point. But look at what Trump's plan would do. Trump's plan would cut the GDP by 8.9%. And let me put that in perspective for you. This is roughly twice the amount that the GDP went down during the financial crisis. Wow. So we would be looking at something between a recession and a depression. Lo peor, amigos, es que no solo afecta a los negocios, como lo mencioné antes, esto afecta y golpea a las familias, que ven cómo las comunidades pierden oportunidades, pierden recursos. Al final todos terminan perdiendo. Ahora, ¿qué pasa si encima tú combinas los aranceles y las restricciones migratorias? Aquí, amigos, tenemos un escenario en el que los precios van a subir porque todo cuesta más y al mismo tiempo va a haber menos dinero circulando porque la gente estará perdiendo empleos. Los expertos están llamando a esto como una contracción económica inmediata. ¿Qué significa? Que podríamos estar entrando en una especie de recesión donde todo el país va a sentir el golpe al mismo tiempo. Según la CNBC, la economía de Estados Unidos podría enfrentarse a una crisis tan severa como era el año 2008, pero con menos capacidad de recuperación. Entonces yo me pregunto, ¿por qué seguir insistiendo en políticas que no tienen sentido cuando ya hemos visto el impacto que generan? Algo que llamó mucho la atención es que los expertos están hablando de esto casi todos los días. Desde que se habló de estas políticas en los meses de campaña, han estado advirtiendo, amigos, que no son sostenibles. Incluso los seguidores de Trump están empezando a preocuparse. Un analista comentó que muchos de ellos ya están temblando de miedo porque empiezan a entender que estas decisiones los van a afectar directamente. Y claro, es normal preguntarse, ¿no? ¿Por qué estas advertencias no están siendo escuchadas? Y aquí, como siempre, es muy claro el porqué. Y es la manipulación de los medios. Amigos, luego de todo esto la pregunta es, ¿estamos listos para enfrentar una posible crisis económica como la que los expertos vienen advirtiendo? ¿Ustedes creen que las políticas de Trump realmente ayudarán o solo van a empeorar las cosas? Los invito a que me dejen sus opiniones en los comentarios, me encantaría leerlos, me encantaría saber qué es lo que piensan al respecto, mientras continuamos desarrollando otras noticias. Y bueno, pues señores, volvemos un poco al tema de California, ¿no? De los incendios, y quiero que hablemos de un tema muy específico, y es la manipulación de los medios. En los últimos meses, California, pues, como bien sabemos, ha sido azotada por devastadores incendios forestales, ¿no? Según el jefe de bomberos de Los Ángeles, el incendio de Pacific Palisades, uno de los desastres naturales más horribles en la historia de la ciudad,
Y es que las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Vemos casas destruidas, familias desplazadas, un aire casi apocalíptico. Además de la tragedia humana y la tragedia ambiental, el problema, amigos, es que esto ha desencadenado una tormenta política. Estamos hablando de que esto llegó a convertirse en un debate sobre presupuesto, sobre agua, sobre desinformación. Donald Trump, como siempre, no ha perdido la oportunidad de poder pronunciarse sobre esta situación y bueno, lo hizo mucho a su estilo, ¿no? En su red social publicó lo siguiente: Gavin Newsom debería renunciar. Todo esto es su culpa. Stupidity and stunning incompetence from California's Democrat leaders as 5 devastating wildfires ravage Los Angeles for a 4th day. Officials somehow finding new ways to make the situation worse after a laundry list of blunders. This disaster is turning into a political battle between Newsom and President-elect Trump, who is now calling for the governor to resign over the fires. O sea, según Trump, Newsom se negó a firmar algo llamado Declaración de Restauración de Agua. Hablamos de un documento que, según el equipo del gobernador, ni siquiera existe. Pero bueno, Donald Trump también sugirió que si esta declaración se hubiera firmado, millones de galones de agua podrían haber evitado los incendios. Entonces, en este detalle, amigos, hay algo que no cuadra. Una estrategia política, simple desinformación. Vamos a verlo. California, what specifically do you think Gavin Newsom and Karen Bass could have done differently to prepare for this $50 billion fire? You know, we have great governors in this room, and if you look at the way their states, I think I can say without exception, anybody doing poorly in here? I mean, without exception, we have great governors here that have done a great job with their states. Gavin Newsom had an opportunity to have millions of gallons a week, a day, millions and millions of gallons come down from the north. And I was able to get him federal approval from that. I got all of the approvals, and he said, I don't want to sign it. I don't want the water. We don't need the water. I said, you need the water. Your reservoirs are empty, the whole place. You need the water. That was 5 years ago. On Wednesday, President-elect Donald Trump blamed California Governor Gavin Newsom for decisions Trump thinks made the fires worse. This is a true tragedy, and it's a mistake of the governor, and you could say the administration. They don't have any water. The president-elect initially posted on the platform Truth Social, claiming the governor refused to sign a water restoration declaration, something Newsom says does not exist. Trump apparently referring to debates over water flow in the Delta, claiming Northern California could send more water down south. On Wednesday morning, Governor Newsom toured the devastation in Pacific Palisades. The governor had this to say about Trump's attacks. One can't even respond to it. I mean, it's... people are literally fleeing. No solamente Donald Trump está lanzando dardos, porque aquí entran los medios de comunicación. Fox News publicó un titular bastante alarmista. Uno que decía que Gavin Newsom recortó $100 millones del presupuesto contra incendios justo antes de los incendios. Bueno, pues esto, si fuese verdad, sonaría terrible, ¿no? Pero amigos, el equipo de Newsom afirmó que esto no es del todo cierto. Ellos aseguran que el presupuesto del Cal Fire, la agencia encargada de combatir los incendios, ha crecido exponencialmente en los últimos años. Hay números, amigos. En el año 2014, el presupuesto, hablamos de que era unos $1.000 millones. Y en el último año llegó a $3.000 millones. Y eso, que desde que Newsom asumió el cargo en el 2019, se ha duplicado los recursos y el personal. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad? Como siempre, la verdad parece estar en los matices. Ahora bien, volvamos al jefe de bomberos de Los Ángeles, que también tuvo algo que decir. En una conferencia de prensa, él reconoció que hubo recortes presupuestarios. Específicamente hablamos de $17 millones. Y bueno, como era de esperar, cualquier recorte va a tener un impacto negativo. Pero también fue claro. Él afirmó que aún con más recursos, los incendios como el que vimos serían casi imposibles de detener. O sea, ya esto nos da una idea de la magnitud que tiene este problema, ¿no? Porque por un lado, sí, los recortes se afectan, pero por el otro lado, estos incendios son tan masivos que en realidad, aunque no hubieran estos recortes, no habría alcanzado. Aquí es donde nos preguntamos, ¿no? ¿Será que estamos esperando demasiado de los líderes o simplemente hay que ajustarnos a las expectativas? I want to be very, very clear.
yes, we took a $17 million budget cut. And as we know, any budget cut would negatively impact our ability to carry out our mission. I want to also clarify that I'm not a politician. I'm a public servant. It's my job as the fire chief for Los Angeles City Fire Department to make sure that our firefighters have exactly what they need to do their jobs. And that's why I'm talking to you today. The Palisades fire, everybody's seen it. It is absolutely one of the most horrific natural disasters in the history of Los Angeles. And even with an additional 100 engines, I tell you, we were not going to catch that fire. En medio de todo este caos, Gavin Newsom decidió lanzar un sitio web llamado California Fair. El objetivo de esto es luchar contra lo que él llama la desinformación maliciosa, que es difundida por figuras políticas y medios como Fox News. Según Newsom, muchas de las acusaciones no solo son falsas, sino que buscan dividir al país. El ejemplo es el que les mencioné. Fox News afirmó que Newsom recortó $100 millones. Él respondió diciendo que en realidad ha duplicado el tamaño de la flota aérea de combate contra incendios y ha aumentado el personal de 5.829 a más de 10.000 bomberos. Entonces, ¿ustedes creen que este tipo de plataformas ayudan a combatir la desinformación o simplemente están alimentando el conflicto político? Amigos, las preguntas pueden seguir al aire todo el tiempo, pero hay cosas que son ciertas. Podemos exigir más a los líderes, pero también debemos entender que hay retos enormes, los cuales hay que ser realistas, no siempre tienen soluciones rápidas o fáciles. Lo importante, amigos, es no dejarnos llevar por este tipo de títulos, estos titulares sensacionalistas, o que son por bandos políticos. Hay que investigar, escuchar todas las versiones, sobre todo mantener la mente abierta. ¿Ustedes creen que la gestión de Gavin Newsom ha sido adecuada o piensan que pudo hacer más? ¿Será esto un caso de mala política o simplemente tragedias que son inevitables? Los invito a que me dejen sus opiniones mientras finalizamos con la última noticia del día de hoy. Y es que Associated Press ha lanzado una alarmante bomba sobre Trump. A ver, vamos a comenzar un poco con lo que está en boca de todos, ¿no? Y es que Donald Trump, como bien sabemos, quiere un equipo de leales. Y ojo, no estamos hablando de gente que simplemente va a compartir su visión política. Hablamos de personas que hayan demostrado ser trumpistas de corazón. Según reportes, el equipo de Trump está planeando entrevistar al personal de seguridad de la Casa Blanca para saber por quién votaron en las elecciones 2024. Así es, amigos, escucharon bien. Imagínate sentarte frente a un comité que te pregunte, ¿votaste por Trump o no? Mike Waltz, congresista republicano muy cercano a Trump, confirmó que el objetivo es asegurarse de que todo el personal de seguridad y asesoría esté alineado políticamente. O sea, ¿qué significa esto para la estabilidad de un gobierno? Vamos a verlo más adelante. Por ahora lo importante es entender que esto no tiene precedentes. En la historia de Estados Unidos, los empleados de la Casa Blanca se han mantenido independientemente de los cambios de gobierno con la finalidad de garantizar experiencia y continuidad en áreas críticas, como lo es seguridad nacional y relaciones exteriores. Ahora bien, si Trump dice que va a contratar a los mejores y a los más brillantes, tal vez sea bueno recordar cómo fue la última vez. Veamos unos ejemplos, ¿no? Que no tienen desperdicio. Recordemos a Tom Price, secretario de Salud, se gastó casi $900,000 en vuelos privados y militares. Tenemos a Scott Pruitt, ex director de la EPA, que se convirtió en el rey de las polémicas con viajes en primera clase, tener un SUV blindado y hasta un teléfono especial para llamadas privadas. Recordemos a Michael Flynn, su asesor de seguridad. Tuvo que renunciar por mentir sobre sus contactos en Rusia. Y bueno, ¿qué hay del jefe de campaña, Paul Manafort? Él terminó enfrentando cargos por fraude bancario y fiscal. Y no olvidemos a Rob Porter, acusado de abuso físico y emocional por 2 ex esposas. Amigos, esto suena más a un casting para un reality show que para un equipo de gobierno, ¿no creen? On staffing, how would you run a government to make it more effective? What would be your criteria in choosing the senior administrators? Track record, great competence. I hope that doesn't mean David Duke is on the horizon. But let's take a look. Let's take a close look at the president's best people beyond Omarosa.
How about Tom Price, his first Secretary of Health and Human Services? That guy racked up nearly a $900,000 bill on charter and military jets. Former EPA Administrator Scott Pruitt, he quit after scandal involving his first-class travel, a bulletproof SUV, security detail, and a special phone booth, as well as a very suspicious housing deal. And then there's former National Security Advisor Michael Flynn. He pled guilty for lying about contacts with the Russian ambassador. Then, of course, there's Paul Manafort, the president's one-time campaign chairman, now accused of bank and tax fraud. And Manafort's deputy, Rick Gates, accused of assisting Manafort in his scheme. And then there's Rob Porter, the former staff secretary. He's accused of physical and emotional abuse of 2 ex-wives. And these are just some of the people with serious ethical issues and dubious backgrounds that the president has hired. Love of what they're doing, how they're getting along with people, references. I mean, no different than when you're running a company, how you hire top people. We have to get the best people. We need to get the best and the finest, and if we don't, we'll be in trouble for a long period of time. Y es que eso es lo preocupante, ¿no? O sea, si esto fue lo que vimos en el primer mandato, ¿qué vamos a esperar si decide rodearse exclusivamente de leales en este año 2025? Ahora bien, amigos, hablemos de lo serio, ¿no? ¿Qué significa esto para un país que su presidente solo va a querer trabajar con gente que lo apoya políticamente? Hay muchos expertos que se han estado mencionando, han estado analizando. Por ejemplo, tenemos a Jake Sullivan, que es el actual asesor de seguridad de Biden, y recientemente él afirmó que este tipo de prácticas podrían hacer que el gobierno pierda experiencia clave justo cuando más lo necesita. Tradicionalmente, el personal de seguridad nacional y otros asesores de la Casa Blanca se mantienen incluso cuando cambia el presidente, ¿no? Porque pues estas personas son las que manejan crisis internacionales, manejan relaciones diplomáticas, manejan estrategias de seguridad. O sea, no importa si son demócratas, si son republicanos, lo que importa es lo que saben hacer. Pero según Waltz y otros aliados de Trump, esto ya no va a ser suficiente. Ellos quieren literalmente limpiar el equipo de cualquiera que haya expresado críticas hacia Trump, incluso en redes sociales. En este artículo que vimos advirtieron que esto podría llevar a un gobierno menos transparente, ¿no? Más propenso a cometer errores. Al final, amigos, lo que está en juego aquí es más que un simple cambio de personal. O sea, estamos hablando de un cambio en cómo se va a manejar el poder en Estados Unidos dentro de la Casa Blanca. Piensa en esto, si un presidente puede decidir que solo quiere trabajar con personas que piensen como él, ¿dónde va a quedar el debate? ¿Dónde queda la diversidad de opinión? Algo que fortalece una democracia, ¿no? O sea, Donald Trump dice que esto es para evitar escándalos, para garantizar lealtad, pero también hay quienes ven esto como un intento de consolidar un control total. ¿Es esto lo que necesita Estados Unidos en este momento? Amigos, aquí es donde yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que estas decisiones son necesarias o son un peligro para la democracia? Los invito a que me dejen sus comentarios, estoy deseando mucho leer qué es lo que piensan. Señores, hemos llegado hasta el final de este video. Les agradezco si es que llegaron hasta este punto. Este tema es importante, ¿no? Discutirlo. Es una manera también de mantenernos informados y participativos. Recuerden que si les gustó este video, den un like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Ayúdame a compartirlo con tus amigos para que más personas puedan unirse a esta conversación. Nos vemos en el próximo video y recuerda mantenerte informado y, como siempre, continúa cuestionando. Hasta luego.